Katia Ornelas Gil es la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Esta mañana está en cabina. Platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Secretaria, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Telereportaje. Encantada, Emanuel. Gracias por la oportunidad de estar contigo y con todo tu auditorio. Feliz de estar contigo después de mucho tiempo, ¿no? Así es, ya un buen rato. Sin embargo, bueno, ahora ocupando una posición importante en la administración estatal. Habías venido aquí como dirigente de partido, como diputada, y bueno, ahora lo haces como secretaria en otro giro de tu carrera política y en una oportunidad sin duda diferente a las otras, donde pues creo puedes hacer más. Sí, muy contenta porque pues es al final del día el servicio público, ¿no? La política se tiene que transformar en el servicio público y muy contenta de esta oportunidad porque además esta secretaría tiene propósitos muy claros y es ahí donde estamos trabajando incansablemente, comprometidamente, yo y un equipo y desde luego con la visión de un gobierno que además tiene claro el rumbo del Estado y eso es bastante satisfactorio. Se te da la oportunidad, como decía yo hace un momento. ¿Cómo llegas? ¿Y cómo llegas a ser secretaria? Que para algunos fue sorpresa, porque bueno, sales del PRI, te mantienes al margen, pues hubo ahí un coqueteo con el Partido Verde, ¿no? Estuviste en su fracción, sí. Y de pronto formas parte del equipo como de transición del gobernador electo y te empiezan a hacer encargos importantes y al final en los nombramientos, pues secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, de hecho fusionan dos secretarías y hacen una supersecretaría. ¿Cómo se da todo esto? ¿Cómo logras que Javier May ponga atención en Katia Ornelas y digan, le doy la responsabilidad tan grande que tiene que ver con el turismo y el desarrollo económico? Pues una cosa fue llevando a otra, desde luego lo que comentas, cuando yo tomo la decisión de adherirme a la fracción parlamentaria, que fue una decisión que platicamos aquí incluso, fue un acto parlamentario, es poder tener participación en la Junta de Coordinación Política, mis iniciativas. Coincidentemente, en ese mismo día, que tuvimos el anuncio, se hace una invitación o se hace un acercamiento con el equipo o los diputados amigos, aliados de el que hoy es el gobernador. Nos reunimos con él poco tiempo después. Empiezan a construirse las alianzas, de alguna manera en esta afinidad ya de ser parte de la fracción parlamentaria, fui invitada a 2, 3 reuniones y de pronto entiendo que tenía también que ver con pues, la comisión en la que yo estaba siendo diputada, la participación que se dio en ese momento. Nos invitan a participar como parte de la coordinación de campaña. Hay coincidencias muy significativas con el gobierno de Javier May, el tema del trabajo. Yo en algún momento compartí, creo que también contigo, que me toca calificar su cuenta pública. La verdad es que vi un muy buen trabajo en su momento, yo era oposición y bueno, en la coincidencia también y en la claridad de que la convicción de servir a Tabasco es primero y ahí se dio la oportunidad. Él vio que podía ayudar desde esta secretaría por el trabajo, el compromiso, pues hicimos ahí una serie de acciones en campaña de acercamiento de diferentes sectores, de todos los rubros, y bueno, pues se me invita a esta encomienda. ¿Te sorprendió, Katia? ¿Te lo esperabas? Porque sí, bueno, vemos, Javier se ha movido con un grupo compacto pues desde siempre, ¿no? De pronto se agregan algunos y de pronto se desagregan otros, sí. Pero se mantiene con un grupo compacto, sabemos todos quiénes son, y tú no estabas, tú no eras cercana a Javier May y de pronto te da esta responsabilidad. ¿Te lo esperabas o fue también sorpresa para ti? Sí, fue sorpresa. Sí, fue sorpresa. Fue también un acto muy generoso de parte de él, ¿no? Con la claridad de que hay que incluir, de que hay que asumir la responsabilidad de servir al Estado. Y bueno, él hizo el análisis de los perfiles que lo están acompañando. También algo que yo he ido descubriendo
don Javier es eso, ¿no? Que va apostándole a jóvenes, va apostándole a mujeres que puedan tener de alguna manera el compromiso, la trayectoria y la mística, ¿no? La mística de servicio, que de pronto también es parte de lo que él ha querido ir consolidando en cada etapa de sus diferentes encomiendas. ¿Y te ha sido fácil adaptarte a este equipo de Javier cuando pues de pronto los equipos hechos no son fáciles, son equipos pues ya hechos que se conocen y se entienden hasta con la mirada, sí, ¿no? Y sí, cuando llega alguien y a una responsabilidad tan importante, a veces no cae bien o a veces hay celos o a veces pasan muchas cosas. ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo han sido estos 10 meses para ti? Muy bien, la verdad es que sí, que entiendo lo que comentas y desde luego yo en mis otras actividades, en otros escenarios, en otros espacios, sentí lo que tú comentas, me he sentido bien recibida, me he sentido escuchada, tenemos muy buena relación, las y los secretarios, hemos podido ir entendiendo que más allá del cargo está el encargo y además tenemos prisa, ¿no? Bueno, el gobernador ha marcado un ritmo y es intenso. Eso nos permite concentrarnos en el trabajo y en las coincidencias. ¿Hay equipo entonces? Sí, hay equipo. No hay grillas al interior del equipo. Pues mira, como tal, yo no le pongo como mucha atención, pero lo que yo percibo y particularmente con las mujeres. Eso también es un tema Varias mujeres en el somos equipo. Sí, y todas tenemos muy buena relación, nos compartimos las visiones, nos acompañamos en las tareas, nos ayudamos. Eso se nota, se percibe. Sí, hay una muy bonita relación. La verdad es que me he sentido muy bien recibida de parte del equipo. El gobernador también, que tiene, porque puede ser un ejecutivo y no tener liderazgo. Cuando hay liderazgo siempre fue como, y no por un tema particular, también hay otras personas que pues se integraron recientemente, no nada más a las secretarías, en todo el gabinete, y él ha pedido pues la apertura, la inclusión, la colaboración, el trabajo en equipo, y lo dice y comparto eso, es el 10% es el líder y el 90% es el equipo. Entonces, pues desde luego que trabajar en la articulación, la armonización, la transversalidad, de pronto es un desafío, porque todos tenemos ritmos y tiempos y metas y prioridades, y articularnos todos en actividades que sí nos impactan o sí nos involucran a todos es como el desafío. Pero fíjate que nos ha ayudado mucho los centros integradores. Yo creo que es el gabinete que más se ve, ¿no? Nos estamos viendo de manera permanente y ahí resolvemos. Se encuentran por lo menos 3-4 veces a la semana. 4 veces. Entonces eso ayuda a primero a estar en tierra, ¿no? A reconocer las necesidades de la gente que ahí están sucediendo. Y segundo, que podamos comunicarnos, porque la inercia te va ganando, ¿no? La propia inercia de tus actividades cuando estamos en oficina o en actividades propias de administrativas o de cada una de las secretarías, pues todo el día también hay un ritmo intenso. Entonces allá sirve pues de ir desahogando temas. Nosotros hemos desahogado muchos temas, convenios, hemos podido también aterrizar programas, proyectos, acciones, y ha sido una experiencia interesante, sumamente intensa. Hay poco tiempo, ¿no? Para la vida personal. Estamos ahorita sí dedicados de tiempo ¿Duermen completo. poco? Poco, dormimos poco y trabajamos intensamente, pero tocaba hacerlo, Tabasco ocupa atención. Dices que hay una claridad en esta administración de lo que se tiene que hacer, y en el tema de desarrollo económico y turismo las cosas se han complicado en la entidad por distintos factores. Vamos a la pausa, regresamos y vamos platicando con Katia Ornelas. ¿Cuál es el diagnóstico que ella tiene y que este gobierno tiene de la situación económica del Estado? ¿Y qué cosas van a ayudar a cambiar la situación que hoy atraviesa la entidad? Volvemos. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene esta administración de la situación por la que atraviesa Tabasco? A 10 meses de distancia ya de esta administración y todo lo que hubo previo, ¿no? Que hubo reuniones, foros, visitas a los municipios, este acercamiento con los empresarios que te tocó a ti, Katia, donde iban expresando la situación de sus sectores. Hemos visto también recientemente que se han dado estas reuniones entre el gobernador, gobierno y los sectores empresariales. Pues tienen, creo ya, una absoluta claridad
de cómo están las cosas en Tabasco. Y quisiera que tú nos dijeras cuál es el diagnóstico del gobierno, cómo podrían calificar la situación financiera, la situación de desarrollo económico de la entidad. Bueno, creo que parte de lo que me estás preguntando obedece a un análisis que tiene que ver con percepción, pero sí hemos también trabajado en generar datos, ¿no? Con fuentes fidedignas que nos permitan. De hecho, vamos a crear un centro de integración de información a través de varios convenios, varias instituciones, para poder ir teniendo diagnósticos con datos precisos, pero también tomar decisiones. Si tú no tienes la información oficial, si tú no tienes información fidedigna, poco puedes decidir en torno a eso. Pero en el diagnóstico general, en el ejercicio que tú bien comentas, el diagnóstico es que Tabasco tiene todo el potencial para crecer turísticamente y poder recuperar sus vocaciones, poder fortalecer la agroindustria y poder ser un gran destino para diferentes inversiones que tienen que ver pues con la situación geográfica del estado, con su capacidad de gas natural, con su infraestructura con la tierra disponible, que pronto eso también es parte de lo que se requiere o lo que requieren los inversionistas. Hay agua, que también es uno de los elementos más importantes y más ahorita en el contexto nacional, y yo creo que va a ser el contexto mundial. Entonces, el potencial que tiene Tabasco es la razón que nos ocupa en trabajar en el fortalecimiento de la infraestructura del Estado, ¿no? El Estado necesita una inversión importante en conectividad, que se está haciendo, en obras importantes de urbanización que también se están haciendo, en que podamos tener conectividad, en que podamos también ir promoviendo todo lo que tenemos, con toda esta riqueza que tenemos y que la obviamos y de pronto sentimos que ahí está y es normal, ¿no? Pero tú lo dices siempre, ¿no? Gente que viene de fuera se va de Tabasco maravillada por todo el potencial, su riqueza natural, su cultura, su identidad, su historia, su narrativa. Cada municipio tiene su encanto y por eso se toma la decisión de que sea la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, porque el objetivo es despetrolizar. Lo hemos también escuchado durante mucho tiempo. La fuerza que tiene el sector energético no la podemos no reconocer, ni nos vamos a pelear con ella. Solamente necesitamos alentar la activación de otros motores económicos y ese es el camino. Entonces, el diagnóstico es, bueno, pues llegamos o se llegó o el gobernador asume el liderazgo del gobierno en una etapa compleja, que había que atenderse, que se está atendiendo con una importante inversión pública para poder restablecer la paz en el estado, porque sin paz pues no hay turismo y no hay economía. Entonces, bueno, pues desde luego que en esta orden de prioridades todos nos hemos tenido que ir ajustando y al tiempo acompañando con actividades que vayan fortaleciendo Tabasco y todos los sectores o todos los segmentos que son muy importantes. Y bueno, la relación con el sector empresarial, con los líderes empresariales, es cada vez más fuerte. Se ha abierto un canal de comunicación importante, los hemos escuchado, se les ha informado de primera voz de qué es lo que el gobernador les ha dicho, qué se está haciendo, porque como Estado nuestra función de las más importantes es generar condiciones de seguridad, de infraestructura, para que los empresarios puedan avanzar con paz, con calma y con la certeza jurídica. El combate a la corrupción es muy importante para poder tener esta confianza de los grandes inversionistas, y a eso también me lleva pues los anuncios, querido Emanuel, que se dieron de Chedraui y de Walmart de más de 4,000 millones de pesos, que tienen también impacto en el empleo. Recibimos el Estado, se había terminado la refinería, que fue una gran inversión federal, y mucho de lo que se empleó era temporal.
Entonces habrá que ir recuperando estos empleos y ahí ha sido también muy importante la visión del gobernador con toda la inversión pública. Eso es lo que ha mantenido que la economía se sostenga. Sin embargo, a pesar de las adversidades. Sí les pegó a los números, ¿no? Sí, las claro. cifras que traían de INEGI y demás, del Seguro Social, sí, de empleo, de ocupación, etcétera, se vio impactado seriamente. Sí, los números que están ahí, los reconocen. Sí, claro. Pero más allá de reconocer, hay acciones, ¿no? Entonces, estas acciones obedecen a indicadores también que el INEGI acaba de reportar, como el indicador de pobreza. Se reconoce que ese indicador ha podido ir cerrando las brechas de desigualdad, porque los programas sociales, que además se ha dicho de forma consistente, no hay intermediarios, llegan directo. Esto dinamiza la economía de la localidad, por eso también la inversión. Fíjate qué dato tan interesante de Chedraui. Y yo creo que ese es un síntoma de confianza. Van a invertir en 5 años, lo que invirtieron en 45 años. Entonces, eso habla de... En Tabasco. En Tabasco. Sí. 5 años, lo que invirtieron en 45 años. Hablaban de cientos y tantas tiendas, ¿no? Sí, 118 tiendas más o menos. Es una... Todo lo que implica cada una de estas tiendas, en sus tres figuras, ¿no? Sí, en sus tres modelos. Tres modelos. Tiene tres modelos, exacto. Entonces, pero el dato... Pero cualquiera de los tres son tiendas importantes. Tiendas importantes, pero además habla pues de una demanda. Y vuelvo al tema de la inversión social, que ha sido también, que hay que reconocerla, esta inversión, y que mucha tiene que ver con programas que tienen como objetivo el empleo permanente. El gobernador decía que había gente que le preguntaba en campaña que si iba a haber empleos temporales en algunas actividades que se hacen, desde luego las obras y algunas otras más que de pronto el gobierno genera. Él dijo, no, vamos a generar empleos permanentes. Entonces, Sembrando Vida es un empleo permanente, porque la gente tiene acompañamiento técnico y tiene un apoyo para sembrar su tierra. Fomenta el trabajo del campo, que se había perdido por los efectos de la petrolización económica, y se retoman nuestras vocaciones. Y es acompañado con el programa federal, que además ya va, ese programa ya va muy avanzado, ya hay cosecha, ya hay valores agregados, ahora con el anuncio de la compra asegurada del cacao, que también es una gran noticia para Tabasco. Entonces, bueno, el diagnóstico es que hay un área de oportunidades, hay desafíos, pero que se está avanzando de manera sostenida, contundente y clara. Los tres rubros, para tenerlo claro, hablando de las vocaciones, es el agroindustrial, la agroindustria, el tema de turismo, de negocios, sí, principalmente, sí, adicionado con todo lo que puedas hacer en actividades. No sé, vienes a tu evento y te vas luego el fin de semana a Teapa y a Tenosique, a las rutas, así, ¿no? A las distintas rutas. Sí. Y el otro rubro es que tiene que ver... Logística, pero hablas también de seguir con el tema del petróleo, ¿no? Sí, la logística que además también genera, digamos que la industria energética es muy grande, hay muchas cosas, hay mucha industria que se desdobla de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues también con el anuncio de los puertos, nosotros tenemos 3 puertos, la conectividad, los trenes, la actividad energética tiene que continuar, y seguramente después de los anuncios que ha dado la presidenta sobre esta intervención a Pemex tendrá que regularizarse, pero Emanuel, todo mundo sabemos que es un recurso que no se renueva, es un recurso que tiene fecha de caducidad y hablan de 30 años para que se acabe. Entonces, esta etapa a todos nos invita a voltear a ver las muchas otras oportunidades de un estado que es rico en tierra, en agua, en gente, en cultura, en todo. Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer? Organizar, ordenar, cuidar, que el crecimiento tampoco sea un crecimiento, que el dinero, que lo económico no sea a costa de nuestra identidad y de lo que nos hace diferentes, porque además somos un destino diferente. Yo sí no me imagino este estado.
como americanizado, ¿no? Yo me lo imagino manteniendo su esencia, sus tradiciones, sus pueblos originarios, sus pueblos mágicos, que mantengan su esencia, porque lo que vienen a buscar, hoy el turista, hay una gran cantidad de turismo que busca experiencia, y en Tabasco hay muchas. Las 8 de la mañana, 58 minutos. Vamos a la pausa. Seguimos platicando con la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil. Los 3 puntos que más le impactaron a Tabasco para pues este colapso, creo que se vivió en algún momento del tema económico en la entidad, fueron inseguridad, el tema de la falta de pagos por parte de Pemex a sus proveedores y contratistas, y el asunto que tiene que ver con el fin de la construcción de la refinería, y todo esto generó un caldo de cultivo perfecto para que las cosas se complicaran en serio. Regresamos. Hubo un caldo de cultivo perfecto para impactar económicamente la situación del Estado, Katia. Fue todo esto que se dio al mismo tiempo. Termina la refinería, el tema de inseguridad y violencia que se ha vivido en Tabasco, y a la par la situación financiera de Pemex, que muchos dicen quebrada, que ahora hablan de un rescate, que esperemos que funcione, y todos lo deseamos, que hayan tomado las decisiones correctas, pero que deja de pagar por primera vez y por mucho tiempo a los contratistas y subcontratistas y proveedores. Todo esto hizo que crisis se colapsara. Hizo crisis. Fíjate que sí, bueno, ya los hechos son públicos, ¿no? Y nosotros creo que por eso es importante, querido Manuel, hablar sobre todo lo que se ha hecho en materia de seguridad, todo lo que se ha invertido en materia de seguridad, y yo traigo algunos datos que me parece importante aprovechar el espacio. Se aplican más de 1,700 millones en acciones de seguridad, adicionales a los 3,000 millones de pesos que ya tiene el presupuesto de seguridad. ¿Y en qué se invierte ese recurso que se volvió, como dices, una prioridad? Sin seguridad no hay nada, para nadie, ni para el tema económico, ni para el tema social, que también obedece, en mi visión, y siempre se sostuvo desde este lugar, a un abandono permanente a las comunidades, a atender las causas. La violencia en el Estado se agudizó en ese sentido por eso, por no atender las causas, y entonces se invierte en parque vehicular, patrullas, motos, unidades tácticas, en evaluaciones de control y de confianza, que son bien importantes, en readiestramiento de 700 elementos por la Guardia Nacional, que además son muy efectivos. La verdad es que eso platicábamos hace un momento ahí con el equipo, que actúan de manera inmediata. La rehabilitación de la Academia de Policía, el aumento de 5,000 pesos a policías, que parece poco, pero no lo es, porque además son 3,841 elementos, beca de cadetes de 1,000 a 8,000 pesos, o sea, subió bastante, y van a poder tener un ingreso ya cuando egresen de 16,000 pesos. Eran los peores pagados los policías. Tabasco era el estado que más mal le pagaban a sus policías. La adquisición de armamento, el centro penitenciario de Huimanguillo, habrá 5,000 cámaras de vigilancia en Villahermosa y sus alrededores, drones y tecnología, que es bien importante. O sea, tú no puedes garantizar la seguridad ni avanzar en el combate a la violencia si no tienes las herramientas tecnológicas que ya hay disponibles, y todo es para mejorar las condiciones de seguridad, y se ha percibido, ha avanzado y se siente. Hoy es otro escenario totalmente al de hace 10 meses. Totalmente. Y aun cuando siguen habiendo situaciones que a nadie nos guste escuchar, y que nos generan a lo mejor a veces preocupación, ha avanzado significativamente, y se entiende que es la respuesta al no pacto, al combate determinado, al crimen organizado, al daño que estaba causando en la sociedad, y cómo un Estado, con todo esto que dijimos que tiene para poder crecer, se veía colapsado
participado en esta situación gravísima en la que nos encontrábamos. Entonces, eso ha sido parte de lo que el gobernador ha venido haciendo junto con la estrategia de la presidenta de la República, que se ha metido comprometidamente a poder ir recuperando la paz en el Estado. Ahí vemos al secretario Harfuch siempre comentando. Hace ratito veía que una detención importante. Han habido detenciones importantes del análisis de inteligencia que ellos han generado de cómo se operaba el crimen organizado y todo lo que esto significaba, y que también estaba impactando económicamente al Estado, porque uno de las demandas que la gente, del sector empresarial que han manifestado, pues es el derecho de piso, ¿no? Eso. El tema de la extorsión que muchos están sufriendo. Entonces eso, pues desde luego era una situación que había que atender, y cuando el gobernador nos convoca y nos dice que además de cumplir con lo comprometido, de ajustarnos, de reducir, de eficientar los recursos, de liberar recursos para poder invertir en tema de seguridad, pues lo entendimos, porque no hay otra manera de que haya crecimiento económico, ni turismo en el Estado, ni muchas cosas más si no tenemos seguridad. Las 9:07 a.m. De todos los sectores con los que tienes que ver, Katia, ¿cuál crees que ha sido el más lastimado por toda esta situación? Creo que el restaurantero es el más impactado, desde luego todos, ¿no? Porque pues... Sí, todos afectados, pero hay quienes la han pasado peor. Sí, el restaurantero, que como pues hay licencias de alcoholes, vida nocturna, lo que hemos visto ha sido sumamente impactado. Pero fíjate que aun cuando ha habido este impacto y se ha hablado de cierres y ha habido esta socialización también nosotros pues nos dimos a la tarea, ¿no? Te decía yo que no había data, ¿no? al interior de las secretarías que nos permitiera tomar data actualizada de por lo menos el 2024. Para poder tomar decisiones necesitamos entonces encontrar monitoreo, ¿no? Para ver qué está pasando, cómo podemos ayudar, acompañar, y esa tarea es una tarea que nos dimos ahí con todo el equipo a revisar cómo a través de los directores de economía de los municipios, a través de algunas instancias, alcoholes, COFEPRIS, para poder tener información de cómo iba la apertura o cierre de negocios. Y han abierto en el monitoreo que tenemos, estamos haciendo, que vamos a construir este instrumento del que te hablo, de información turística y económica, sobre la apertura de negocios, de restaurantes, que ahí nos lleva a otra oportunidad, ¿no? Creo que cada negocio cerrado tiene una particularidad que hay que analizar. Desde luego influye mucho la liquidez, la economía, el poder adquisitivo de la gente, sí influye mucho, pero también es real, y yo te lo decía, los programas han contenido en gran medida que la economía no colapse. Ha habido crisis, pero yo, querido Manuel, que trato de ir mandando a monitorear cómo van los restaurantes, la ocupación hotelera, los centros de autoservicio, y pues sigue, Tabasco es fuerte, la gente de aquí es echada para adelante, y aún con todo eso se ha mantenido y han abierto otros negocios, productos, la actualización de productos. Fíjate que la feria fue una experiencia muy bonita comercialmente hablando. Ahí me di cuenta también que hay elementos muy importantes para los comerciantes que deben de tener claros, como la actualización del producto, la diferenciación del mismo, sus campañas de activación en redes sociales. Si no estás en redes, pues difícilmente vas a poder, si tienes un buen servicio, si es un servicio diferenciado, la gente lo paga. La gente paga por un buen servicio, por una comida rica, por una bonita atención, por una infraestructura que te dé tranquilidad, armonía, en fin. Hay muchos elementos que es importante, y estamos trabajando con las cámaras para poder ir estableciendo estrategias que los acompañemos desde gobierno y generar las condiciones de crecimiento. Nosotros queremos que nuestros restaurantes
restauranteros, nuestros sectores locales, nuestros productos locales se consoliden, y queremos trabajar para que, porque además tenemos un gran potencial también en ello. Entonces, es el sector que nosotros sentimos más impactado, y desde luego, bueno, pues el sector dedicado al hidrocarburo, ¿no? Claro, las 9 de la mañana, 11 minutos. ¿Por qué Tabasco no entró en estos polos de desarrollo para el bienestar? Es una pregunta que muchos se han hecho cuando, por la misma situación, la crisis por la que ha atravesado la entidad, pues hubiese sido lo más lógico, ¿no? Lo más natural que pudiera haber entrado en estos polos de desarrollo. Fíjate, Emanuel, que sí tenemos un polo de desarrollo, un PODEPI, el que maneja la Marina, con muy buenos incentivos fiscales. Están en su etapa de licitación y va a ser en Teapa. Hay una serie de estudios que hay que hacer previo al anuncio de los polos, que tiene que ver con la factibilidad económica. Están trabajando. Estuve en Tapachula justamente, que anunció el gobernador de Chiapas el polo de desarrollo en Tapachula 1 y Tapachula 2, van a ser 2. Y bueno, tiene que ver que la Marina sea la encargada de estos polos por la conexión con los puertos. Entonces, bueno, va a haber un polo de desarrollo de la Marina, y hace poco estuvo por aquí el director de planeación de la Secretaría de Economía, tuvo un encuentro con el gobernador. Va a venir otra ronda de polos. Alzamos la mano, presentamos propuestas. ¿Se tienen que presentar las propuestas? Sí, se tiene que presentar, pues tiene que haber un terreno del Estado, entiendo yo, que de las características, porque además el análisis es una mesa interdisciplinaria donde participa economía, participa Hacienda, participan muchas instituciones en donde dicen la viabilidad del desarrollo económico, que es el Plan México y la descentralización de las inversiones. Entonces, nosotros en este encuentro que tuvo el director de planeación, se le dijo sobre el interés de que Tabasco pudiera participar en uno de los polos de economía, complementario al de la Marina, y con todo el potencial que hay, porque además Tabasco tiene desde luego un lugar en el contexto nacional por todo lo que aportamos en materia energética, la extracción y todo lo que conocen de Tabasco es pues en materia energética, la refinería, los pozos, Pemex, en fin. Pero nosotros estamos trabajando en la propuesta en poder dar estratégicamente qué municipio pudiera tener estas características que decía yo, que tuviera el Estado un terreno con las características de la cantidad de hectáreas, con también que tenga pues obras, ¿no? O sea, que no sea más costoso, ¿no? Que tenga pues infraestructura eléctrica, gas y agua, que haya los servicios. Complicado, ¿no? Porque no se ven muchas zonas así. Pues fíjate que nosotros aquí, digamos que como de primer saque vemos a Huimanguillo con posibilidades de tener ser un municipio que pueda tener estas características, Cunduacán también, Tenosí, que también allá tenemos el tema del Tren Maya, que la verdad la experiencia es muy bonita. Hay también una oportunidad de desarrollar a nivel regional con toda la conectividad del Tren Maya, que además también es tren de carga, que también va a tener vocación de carga. Oye, pues imagínate todo, decía el gobernador, y esa es una visión que a nosotros nos ayuda mucho para poder ir estableciendo con puntualidad la ruta. Todo lo que le podemos abastecer a la Riviera Maya, claro. Ellos mucho de lo que dan o mucho de lo que ocupan, de lo que utilizan, lo compran del centro y norte del país. Estamos mucho más cerca a nosotros, entonces, un punto geográfico especial, ¿no? Estratégico, abaratas costos, claro. Ayudas también a la economía del Estado, nos ayudamos todos, y esa es una visión que creo que obedece a la estrategia de los polos de desarrollo, y ir haciendo desarrollos regionales en donde todos los estados podamos participar y fortalecernos. 9:15, vamos a la pausa. Al volver, Katia, ¿en cuánto tiempo más estimas se va a empezar a sentir todas estas acciones y decisiones e inversiones que están realizando? Cuando la gente, los empresarios, los mismos ciudadanos van a decir, estamos en otro Tabasco, ¿por qué? Porque lo sentimos, porque mientras no se sienta, claro, aunque se esté haciendo, pues no se siente, claro, así de simple. Claro. ¿Tienen claridad? ¿Saben
¿te puedes aventurar a decirnos en tanto tiempo, ya estamos en ruta, pero en tanto tiempo se va a empezar a sentir? Volvemos. Los tiempos, Katia Ornelas, para que empecemos a sentir todas estas decisiones, acciones, inversiones que se están tomando para cambiar la realidad económica que está enfrentando hoy Tabasco. Fíjate, Emanuel, que creo que no sería como responsable dar un tiempo, pero sí te puedo decir con claridad de que traemos prisa, que va rápido, que un tema, nosotros que además vivimos en Tabasco, por ponerte un referente, el tema de seguridad, que ha sido un tema de muchos años, no es un tema de ayer, ni es un tema del sexenio pasado, es un tema de hace muchos años. Sí, sí. Y en 6 meses se ha tenido resultados significativos. Yo creo que vamos a empezar a percibirlo desde ya. Desde luego que cuando empiece a moverse el tema económico de Pemex, que yo también confío en que va a ocurrir, porque Pemex va para largo, pues, y Tabasco tiene. Nosotros tenemos que acompañar acciones de diversificación para que no nos quedemos solo con lo que genera Pemex, sino también diversificar como se platicó ya previamente. Y aunado a ello, creo que se va a empezar a percibir porque viene una inversión importante. Se van a construir más o menos 84,000 casas en Tabasco. Viene una oportunidad interesante para todos los insumos que se van a requerir y también la mano de obra. Va el tema del interoceánico, todas las obras de carretera, el proyecto del centro de convenciones, el puerto de frontera. ¿Estas serían las obras principales que van a ayudar a reactivar todo esto? Sí. El centro de convenciones, el tren interoceánico, el puerto de frontera, y todo eso acompañado de lo que de las estrategias federales, de los polos de desarrollo, de poder también nosotros acompañar a los polos de desarrollo con incentivos, que se le está trabajando una propuesta al gobernador. Y bueno, la verdad es que yo de verdad siento, y no sé si tú lo percibas, porque además, bueno, tú desde esta visión de medios, pero yo creo que, por ejemplo, el tema de turismo ya somos más los que lo traemos. Como yo estoy muy contenta porque los municipios están también incluyendo dentro de su visión el sector turístico, están promoviendo sus municipios, los festivales, la feria. Estas actividades sirven, impactan, hay una derrama, se le da valor agregado al producto primario. Entonces hay una serie de acciones que se están haciendo y que se van a empezar, o sea, que se empiezan a percibir, claro, los cambios que van a largo plazo tienen su proceso de maduración. Y yo creo que el primer corte de caja que nosotros quiero que sepas que el gobernador evalúa de manera permanente, nos convoca, le da seguimiento a los temas. ¿Les regaña? No se evalúa, no, fíjate que no. Bueno, yo que hoy me toca ser titular y a veces me enojo, pues sí, a veces. Se pueden jalar las orejas porque oye los resultados aquí, esto no salió asá. Sí es como determinante, pero regaño, bueno, yo no percibo como regaño, es determinante, es decir, cómo va, también es un hombre que comprende, tiene a lo largo de su vida pública ha tenido la oportunidad de estar en varios cargos y entonces conoce muy bien, y eso nos permite una muy buena retroalimentación, ¿no? Y él va marcando pues la ruta y abre y escucha, y podemos ir también generando una serie de estrategias, pero la evaluación es importante, el seguimiento es importante, y yo creo que el primer corte de caja podría ser en 3 años, ¿no? Se hace el primer corte. A la mitad del camino. A la mitad del camino. Las 9:23 a.m. Hablemos del puerto de frontera, que se ha hablado tanto de él, que han habido proyectos. Lo más reciente, desde la administración Núñez, se traía ahí todo un tema con este proyecto. Sí. ¿Qué es lo que están planteando exactamente para el puerto de frontera? Bueno, primero quiero decirte que en esta etapa ya se hizo un análisis de viabilidad económica, en donde, bueno, desde luego el oil and gas es la vocación más importante del puerto.
El gobernador ha hablado de poder tener una vocación comercial también, o sea, de que también pueda construirse infraestructura para el comercio de otros productos, pero bueno, desde luego la viabilidad económica obedece al oil and gas, a su posición geográfica. Hay ahí, a mí me tocó justamente llegando a la Secretaría la notificación de la cancelación de la concesión del proyecto anterior. Pues, ¿por qué no era bueno ese proyecto? Porque no había proyecto ejecutivo. No había proyecto ejecutivo. O sea, no es que no fuera bueno, es que no había proyecto ejecutivo. Entonces, ¿era mejor cancelarlo y empezar de cero? Pues bueno, hay una serie de cosas que no encontramos, ¿no? Que no había y que bueno, pues no, sin proyecto, pues cómo voy a continuar algo que no existe. Entonces, bueno, hicimos las gestiones, tuvimos, porque además el día, te comparto que fue sumamente intenso, porque el día que asumo la entrega-recepción fue cuando se nos notifica y hay términos y hay que contestar y revisa la información y dónde está lo del puerto. La locura. La locura, pero bueno, eso ya está desde luego superado. Digamos, pues en procesos administrativos, que son procesos administrativos que no puedes obviar. La idea del gobernador, que además fue parte de sus compromisos de campaña, es un puerto, primero, de mantener de no privatizar nada. ¿Qué va a implicar en terreno, por ejemplo? Eso, se está haciendo el estudio. Esos datos específicos los está elaborando la Secretaría de Obras, que es, digamos, la encargada de la ejecución del puerto. Nosotros hemos acompañado con los análisis económicos. Hoy el APITAP está sectorizado a economía, a turismo y economía. Desde ahí se están revisando los instrumentos legales, todos los estudios que se requieren. La verdad es que se han hecho gestiones muy importantes se habla de poder iniciar con la obra de las escolleras, pero bueno, muchas cosas han tenido que ir ajustándose en torno a lo que hablamos de principio. El tema de seguridad se vuelve el tema urgente, la agenda pública es lo que donde la inversión estatal se ha enfocado. Se está, insisto, buscando los esquemas, los mecanismos jurídicos para poder aterrizar una inversión tan importante como el puerto de frontera y que va a acompañar pues también la vocación de Dos Bocas, ¿no? Y también va a despresurizar, ya está saturado. Saturado y rebasado, y se hablaba que siempre este puerto de frontera puede ser la alternativa también para mover para comercialmente. Exacto, sí. Y para ir desahogando, es una gran oportunidad. Uno de los elementos más importantes de un estado para poder crecer económicamente es su conectividad, y nosotros vamos a estar conectados por tren, por barco, por agua, por vía aérea y terrestre. Entonces tenemos la certeza entonces, Katia, y lo pregunto así porque se ha hablado en otras administraciones de ahora sí el puerto de frontera y ahora viene un proyecto no sé qué tal magnitud y tal, y no se ha concretado, se ha quedado en anuncios. ¿Tendremos la certeza que no será un anuncio más de una administración que dice el puerto de frontera? Fíjate que te voy a contestar. Yo le creo al hombre que en 3 años hizo el Tren Maya. O sea, sí, creo que es muy serio cuando el gobernador dice va. Y ahí y desde luego con el compromiso del equipo, el secretario de Obras, mi compañero Daniel, también ha sido sumamente eficaz y efectivo en todo lo solicitado, que insisto es parte importante de la elaboración del puerto. Es uno de las obras más importantes del estado. Sin duda, del la puerto, repercusión sería el impacto mayor, ¿no? Sí, es uno de lográndose sería algo verdaderamente positivo. Que igual, ¿no? Escuchábamos mucho, durante mucho tiempo escuchamos el centro de convenciones, la importancia de un nuevo centro de convenciones. Varios sexenios. Anunciando centros de convenciones que no se concretaban. Y que bueno, en su momento el nuestro fue precioso, sigue siendo muy lindo, pero ya no tiene la capacidad. No responde a lo que se la actualidad, hoy, ¿no? Exacto, es la actualización. ¿Y se le va a vender al Grupo Liverpool? Estábamos en eso, se está explorando. Sería lo más natural, ¿no? Bueno, pues ahí hay temas jurídicos, ¿no? Que además, bueno,
bueno, a ellos les conviene, se está trabajando ya en tienen el avalúo. estacionamiento de atrás que lo compraron. Exacto. Y ya lograrían un espacio muy grande dentro. Sí, ellos están de muy Tabasco interesados, 2000, sí, ¿no? hemos tenido mesas de trabajo. Tengo entendido que si se logra esto, con eso pagan el proyecto ejecutivo del Centro de Convenciones. Sí, sí, es ¿No? parte, Si se bueno, logra, sí, claro. ahí se amarra y ya se tendría el proyecto ejecutivo con el financiamiento, digamos, Sí, requerido. exacto, y con el mecanismo de financiamiento. Ahora, otro dato, Katia, antes de la pausa y regresar ya a recta final de esta entrevista. Se hablan de muchas obras, que el tren, que el puerto de frontera, que el centro de convenciones, que por aquí, por allá, de todo lo que se ha dicho, y en algunas cosas intervendrá la federación, a veces total, a veces parcialmente. La situación del Estado financiera pues no es la mejor. ¿Habrá el dinero para poder cumplir con todo lo que se está ofreciendo? ¿Se tendrá el recurso para construir el centro de convenciones, por ejemplo, o tendrá que derivarse a empréstitos, a préstamos, para poder hacer frente a todos estos proyectos ambiciosos que ha puesto sobre la mesa Javier May? Las 9:30, la pausa, regresamos. Se tiene el recurso, se cuenta con el dinero para realizar las grandes obras. Todas estas acciones del gobierno de May que se han anunciado, Katia Ornelas. Mira, bueno, esa pregunta, ojalá que Julián pudiera contestar. El secretario de Finanzas lo invitamos ya en estos momentos a Julián Romero. Ya lo embarcaste. Bienvenido a Telereportaje. Ya hablamos de todo. No. Yo encantado de la vida, micrófonos abiertos, secretario de Finanzas. No, mira. Esta es tu casa. La parte que yo puedo, la parte que yo puedo aportar, es que fíjate que algo que es bien importante para la eficiencia de los recursos es la disciplina financiera. Y si algo ha caracterizado, y te comentaba el tema de la calificación de la cuenta que te compartí hace, es que de lo que más me pareció admirable de la administración pública de quien fuera el presidente y hoy gobernador fue su disciplina financiera. Es un hombre muy ordenado, siempre fortaleciendo los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas. Por ponerte un dato, la feria, ¿no? Al día siguiente o poquitos días después tuvimos que sacar el estudio de rama económica, de inversión y de todos los datos importantes. Entonces, a eso se refiere cuando hablo de la disciplina financiera, que dentro de la visión del gobernador es importante hacer estos ajustes, los ahorros que además se han convertido en inversión y desde luego encontrar mecanismos para poder aterrizar, que vengan acompañados de viabilidad, de recuperación. ¿Mecanismos de pudieran ser empréstitos? Pues no lo sé, no sé si la figura de empréstito y si sea la única. Oye, a ver, el centro de convenciones se ha anunciado, ya vimos el proyecto, ya se tiene determinada la zona, la ubicación, que siempre fue un tema, se hace aquí, se hace allá, etcétera. Todas las obras que se van a hacer complementarias, la intervención de Paseo Tabasco para que esto también funcione, el gran puente hacia la zona del country, etcétera. Ya está eso caminando y empiezan licitaciones. Uh-huh. ¿Se tiene ya recursos para empezar a inyectarle al centro de convenciones? Bueno, insisto, esos datos ya como tales específicos, estoy segura que los tendrá con precisión la Secretaría de Obras y Finanzas. Yo, insisto, participo en la parte de la viabilidad económica, pero ya... No intervienes en el tema de los recursos, estás al margen de esa parte. Es un tema que... Pero no has escuchado en la mesa si tenemos recursos, no hay recursos. Entiendo que se están explorando los mecanismos, los instrumentos. Porque hablan que para construir un centro de convenciones de 3,000 millones, ¿no? Sí, de 6,000, ¿no? Sí, 3,000 millones. Se tiene que pagar un primero proyecto ejecutivo, que no son baratos, por todo lo que implica, pues es prácticamente todo el rompecabezas del centro de convenciones, claro, ¿no? Claro. Y pues tiene que empezar con la construcción, porque hablaban que para el 27 tendría que estar. Aquí lo que nos puede ocurrir a nosotros es que, o sea, la parte de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico es que a nosotros nos toque, si hay algún instrumento específico para la inversión, para el arranque de la inversión, es que podamos
pagarlo pronto, ¿no? A través de la comercialización. Me decían quienes son expertos en centro de convenciones que se promueven 2 años antes, ¿no? Para que tenga, porque no, lo que nos pasó con el centro de convenciones es que está ahí, pero hay que promoverlo, hay que colocarlo, hay que en su momento mercadearlo, fue ¿no? funcional y cumplió su objetivo. Ya creció esto a otras cuestiones, incluso la misma vocación del Estado, etcétera. Ya se ameritan otras cosas. Claro, ¿no? claro, pero hay que pensar en que cuando esté el centro de convenciones lo necesitamos ocupado generando recursos, pues, claro. Y que estos recursos pues tengan impacto y beneficio para la gente, para poder ir invirtiendo en muchas más cosas, ¿no? Porque ha habido incertidumbre, Katia, en torno a todos estos anuncios importantes y la viabilidad económica para llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, creo que será importante en su momento que lo informen, que lo precisen. Así va a ser. Para, bueno, tener certeza, se va a endeudar al Estado, que hay margen, tiene una deuda que no le implica mayor cosa y que pudiera derivar en un empréstito importante para proyectos específicos. Yo te garantizo que cuando ya queden temas así, los puntos finos, ya se hizo el anuncio, por ejemplo, el tema de el centro de convenciones, se hizo la explicación de la visión. Ya cuando estén los puntos finos, estoy segura que será el gobernador quien lo anunciará con toda la propiedad y precisión, o las áreas que nos correspondan, ¿no? 9:38, Eliseo Ramos Jiménez te solicita una audiencia para tratar un asunto personal, da un número telefónico, Katia. Sí. Mira, el DJ Marina Amezquita te pregunta, ¿cuál es la razón por la que permiten la destrucción del kiosco histórico del centro de Frontera para construir una fuente? ¿Sabes tú al respecto? Y bueno, eso le puede implicar al tema turístico, ¿no? Porque decías tú hace un momento la identidad, ¿no? Sí, todo esto que se promueva como para desbaratarlo, ¿no? Sí, lo investigo con mucho gusto. Por otro lado, tengo esto de Francisco de la Cruz Bravata que te pregunta ¿por qué no hay apoyo para la Unión de Taxis? Porque los están desplazando, porque hay una convención, meten camiones de turismo con placas federales y los taxistas traen placas estatales. Esto de la convención de turismo, pues entiendo que son transportes que quien hace la convención contrata, ¿no? Claro, para mover a su gente. Eso se responde diferente. Exacto. Y ya habrá quien de manera particular quiera hacer algo que pues busque un taxi, y ¿no? tenemos que trabajar ahí con movilidad. Esta secretaría es muy transversal. Hemos platicado el secretario de Movilidad y yo sobre la importancia de ver cómo podemos integrar dentro de la cultura turística, ¿no? A los prestadores de servicio de taxis, radiotaxis, pero sí es importante ir construyendo cultura turística. María Teresa González Damián pregunta si el apoyo de las tandas le dan por edad o a cualquiera. ¿No es tu área? Sí, sí es mía. ¿Sí es tu área sí es mía. Tandas, que no tuvimos la oportunidad de platicar de tandas. Tandas es para mujeres emprendedoras. Estamos en la segunda etapa. La primera etapa fueron 10,000 mujeres derechohabientes del programa de tandas, que es un programa que está dirigido a mujeres que tienen condiciones de vulnerabilidad, o sea, que son dentro de las características que se buscan, que pues son aquellas que no tienen fácil acceso a financiamiento. Entonces, Tandas tiene 3 etapas. La primera es un apoyo de 5,000 con una serie de capacitaciones para ir consolidando el emprendimiento. La segunda etapa es de 10,000, todo es crédito con retorno, 3 meses de gracia, el cuarto mes empieza a pagar. Y al término del pago entraría a la segunda etapa. Igual todo va con capacitaciones y también con la apertura de espacios para la venta de sus productos. Han surgido de verdad ahí historias bien bonitas que estaremos dando a conocer ya que estén en una etapa mucho más madura, pero hay unas que de verdad que tienen productos muy buenos, que ya empiezan a comercializar. Incluso ya empezó el retorno. Antes del término había empezado ya el retorno del recurso, porque además si algo creo que es valioso de las mujeres en lo particular y perdonando el discurso de género, es que somos muy comprometidas. Entonces es sí, uno de los digamos de los requisitos es la edad de 30 a 59 años. Estamos haciendo el preregistro en los centros integradores y dentro de los requisitos más importantes, porque además el gobernador pidió que se dieran todas las facilidades, es bueno, pues que haya un emprendimiento y la edad. Jorge Valencia pregunta ¿cuándo van a salir los créditos para microempresas del SET
porque el año pasado realizaron un censo de apoyo para este año, pero no han dado respuesta. Lo reviso con mucho gusto. El licenciado Ulrich Ramón Lanestosa te felicita, Katia, por el destacado desempeño al frente de la Secretaría de Turismo y te solicita una audiencia, también da número telefónico. Sí, muchas gracias. Gabriel León te pregunta, Katia, ¿qué va a hacer con el personal que detectaron como aviadores en turismo? ¿Detectaron aviadores? Bueno, nosotros lo que hicimos es una revisión de la Secretaría, no hay aviadores ahorita. Y si, pero no encontraron aviadores, entiendo que a eso se refiere. pues es que O sea, los que están en nómina son los que llegan a ahí trabajar. sí, exacto. Entonces no hay aviadores. No. O sea, ajá. No detectaron aviadores. Okay, bueno. No, aquí ya no. Rubén Darío, aquí no se planea nada. Rubén Darío Ulín García, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Congreso del Estado, te felicita. Gracias. Katia, Ingrid Rosas gracias. y Cristian García también te saludan. Y Ingrid, que además está emprendedora sí, y exitosa, muy aquí buena. hemos visto cómo sí, ha crecido. La verdad es que me da mucho gusto esta etapa de su vida, que además es muy buena. Muy y buena. feliz en lo empresarial, lejos de la política. Está contenta. Bueno. El licenciado Carlos Velázquez Córdoba te saluda, Katia, te felicita por el trabajo que estás desempeñando al Muchas frente gracias, de la Secretaría. Francisco gracias. Castro Valencia también te saluda, Paco gracias. Castro. César Marín Rodríguez, Contralor del Poder Judicial, te felicita por el buen desempeño que has realizado a las 9 de la mañana con 43 minutos. Eduardo Gómez de Canirac te saluda y también agradece el apoyo que se le ha dado a los empresarios. Gracias. Las 9:43, ya de Salud. salida inevitable. ¿Qué? Estás concentrada al 100% en esta responsabilidad de la Secretaría. Te vemos, nos dices que duermes poco y estás de lleno realizando todos estos proyectos, ¿no? Sin embargo, el 2027, ahí está, los partidos ya están trabajando intensamente, ya se empieza a mover todo el mundo, ya te estás riendo y no te he hecho la pregunta. Tú no has dicho que quieras, porque lo que has comentado en corto y en público, y yo puedo dar testimonio de ello, es que estás concentrada en esto y no te interesa otra cosa más que la responsabilidad actual, pero tu nombre se comenta como una posibilidad para la alcaldía de Centro. ¿No? Bueno, estoy concentrada, lo dijiste muy bien, estoy concentrada. Lo has dicho, pero bueno, está tu nombre. Ay, pues muchas gracias. Te lo podría pedir tu partido, Katia, pues. Estoy concentrada en el trabajo que estamos haciendo, que es una gran responsabilidad de Manuel. El pensar en alguna otra aspiración me desconcentraría de ello, actuaría en base a eso y no quiero cumplirle al gobernador, quiero cumplirle a la gente. Como política no te mueve el que digan, ay, Katia Ornelias, poder hacer. Yo para agradezco, la siempre agradezco, ¿no? Y esa cosita que se siente en el estómago, que sienten los políticos, ¿no? Por los cargos. Ese neurotransmisor que no está detectado. La vitamina P que genera, ¿no? Sí, la verdad es que el servicio público me fascina, me apasiona. ¿Descartas, aunque se mencione tu nombre? No está en mis planes, pero la verdad es que contigo aprendí, diría la canción, que uno no puede decir nada hasta que ocurra, ¿no? Sin embargo, reitero, mi compromiso, mi visión está en responder a la confianza, a la generosidad y a la oportunidad, y también a servirle a Tabasco desde esta trinchera. Katia Ornelas, agradezco mucho la disposición de platicar esta mañana. Creo que es importante que la gente escuchara qué están haciendo, cuáles son los proyectos, invitarte para más adelante a que regreses para ir hablando con más puntualidad de los proyectos que creo que son relevantes y que pueden cambiar sin duda el día a día de este estado. El rostro de este estado. Y yo ya aprovechando y agradeciéndote además la oportunidad de escuchar, de poder estar aquí, que nos escuche tu amplísimo auditorio, poderte dejar el promo de Motonáutica, que estaría, a mí lo escuchan mucho telereportaje y creo que sería ¿Nos recuerdas las fechas? Es 23 y 24 de agosto, va a ser acompañado del torneo de Motonáutica. Viene también un festival que haremos que se llamará Ritmos y Sabores, y van a haber actividades culturales, van a haber artistas, van a haber expositores en el
en el malecón de Villahermosa y en el de Frontera. Van a ser simultáneos. Va a iniciar la carrera en Villahermosa el primer día, concluyendo en Frontera, y al día siguiente de Frontera a Villahermosa. Entonces va a estar muy bonito. Con actividades en los dos municipios. Con actividades en los dos municipios. Bien, pues daremos puntual seguimiento a ello. Te mando el... Sí, muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias. Y estaremos atentos, por supuesto, de todo lo que se lleve a cabo en este... ¿Cómo se le llama? Campeonato. Es el torneo de motonáutica, las 50 leguas del Grijalva. 50 leguas del Grijalva. Muy bien, pues ahí está la invitación y estaremos atentos. Gracias nuevamente, Katia. Gracias a ti, Emanuel.